Al país gaucho, poseedor de la famosa provincia del fin del mundo, lo caracterizan sus hermosos paisajes, sus representantes en el mundo, su música y también sus movilizaciones y luchas sociales. Algunas veces son más turbulentas que otras y hasta pueden llegar a tumbar presidentes. Entre estas movilizaciones, algunas son justas y otras solamente son para que los políticos saquen ventajas. Por eso en Argentina hace bastante tiempo que los civiles normales no se sienten representados por sus políticos y hoy tenemos el gusto de hablar de uno de ellos. Ofelia Fernández, el femiorco argentino que se convirtió en la legisladora más joven de Latinoamérica gracias a ser feminista, ser fanática de Cristina Kirchner. La mirada, venías de la izquierda, ¿te parecía no o lo fuiste construyendo? Sí, yo a los 11 ya era como una kirchnerista muy fanática, que yo estaba viendo una tira juvenil y apareció una cadena nacional de Cristina. Pero para mí fue una instancia, ¿no?, de acercamiento de la política, pues eso me apareció y la empecé a mirar y me pareció alucinante que era la presidenta, ¿no? Y me estaba hablando a mí de alguna manera. Sí, se hizo kirchnerista por una cadena nacional. Y también por tomar escuelas durante 2016 y 2017. O desmentir esta renuncia, porque es un papel que está firmado, pero al Ministerio de Trabajo no le llegó nada y el salario para el gremio se le sigue descontando. Entonces, todas las personas que tienen la capacidad de revertir este conflicto no lo hacen, no tienen voluntad, y es por eso que nosotros, llegando al punto de colapso y también velando por nuestros derechos como niños, niñas y adolescentes. Ella define su inquebrantable lucha contra el capitalismo de esta manera. Contra la pedagogía de la crueldad asesina, estatal, patriarcal y capitalista. Pero obviamente es la primera siempre en aprovechar las maravillas del capitalismo generado por el libre mercado. Ofelia en el yate con sus amigos ricos, Ofelia en el recital de Taylor Swift, Ofelia con iPhone, y la última fue cuando Ofelia fue a votar con su super ropa de marca hecha por diseñador que vale 160.000 pesos. Para que sepamos bien quién es Ofelia Fernández, primero un poco de trasfondo. Su familia trabajaba para Magitur, una casa de cambio que fue sumariada y condenada por violación del cepo cambiario, utilizando arbolitos para evadir los controles del Estado y cambiar miles de dólares por fuera de la ley. ¿Será por eso que tomaba escuelas con una MacBook y un iPhone? Toma de escuelas y primer encubrimiento feminista. En 2016 tomó una escuela acusando a un preceptor de abusador y en 2017 fue parte de la organización entre centros de estudiantes de las tomas de 20 escuelas. Fue parte de la organización entre centros de estudiantes de la toma de 20 escuelas públicas que duraron casi un mes. En una de las tomas abusaron a una alumna en uno de los colegios y entre los organizadores encubrieron esta información hasta que se finalizaron las tomas para no ensuciar el movimiento. Pero cuando las tomas de edificios públicos las hace un movimiento que a ella no le gusta, lo repudia. Su paso por la legislatura. Asume como legisladora en 2019 y por su inteligencia se duda si terminó el secundario o no. Entró en el cargo público con un equipo de 15 asesores y cada uno cobraba 55.000 pesos. Eso sumado a su sueldo de 210.000 pesos. En total sumando 1 millón de pesos. Contando los datos de febrero de 2020, un dólar valía 78 pesos con 55 centavos. Le estaba costando a los contribuyentes argentinos 13.000 dólares por mes. Ella antes de entrar al cargo público prometía donar 2/3 de su salario. Aunque nunca mostró pruebas de eso y por sus ostentaciones no tiene pinta que haya donado nada. Averigüé sobre mi propio salario en caso de asumir, ¿no? Que me parece una cosa descomunal que no quiero cobrar. Son creo que 180.000 pesos, o sea, me parece un delirio. Y yo uso algún ejemplo que me parece muy claro, que es que fui a visitar un centro barrial de 11, ¿no? En el que 40 personas tratan consumos problemáticos y 100 personas diariamente van a un comedor y tienen 100.000 pesos de presupuesto. O sea, un legislador porteño cobra el doble que un centro barrial que asiste a 140 personas. Bueno, creo que si el sistema político sigue alimentando esa forma de vida es muy difícil. Incluso ese salario le podría haber quedado corto. En 2021 fue invitada a unas vacaciones en Madrid por el partido feminista español Podemos, en la que fue a participar de una exposición en la que todos los años son invitados líderes de izquierda y el progresismo, donde se despotricó en contra de los ricos y de la ultraderecha argentina, dejando dudas de cómo y quién financió el viaje, los pagadores de impuestos argentinos o los españoles. Y también nos preguntamos, ¿esta fue la primera vez que Ofelia se tuvo que despertar temprano en 4 años? Naturalizamos que, por ejemplo, en
Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. O sea, muchos los ricos están ahogados con impuestos cuando son todos evasores. Negar esta idea de que la gente que la pasa mal es porque no hace mérito, si ellos son todos herederos. Hay que avanzar en, por ejemplo, un salario universal, en políticas sociales, de que valga más la ganancia del 1% que la vida del 99% restante. Vamos a pelearnos, compañeros, compañeras. Vamos a hacerlo sorteando trampas judiciales y ataques mediáticos y títulos periodísticos. Reitero, cuando parece que perdemos votos, estamos ganando derechos. Y eso es lo que importa, porque nuestras pretensiones, o al menos la mía, no es vivir de la política los próximos 10 años, sino las libertades de los que vienen atrás mío. Protector solar para todos. Ofelia siempre es tan importante y presentó un proyecto de ley para que el protector solar sea considerado como medicamento de primera necesidad y el gobierno subsidia a los fabricantes y se encargue de la distribución para que puedan ofrecerlo de forma gratuita. Iniciativa impulsada junto con una de sus amigas, que a su vez estaba sacando su propia línea de protectores solares, con la esperanza de que ese proyecto se haga ley y el Estado sea su principal comprador. Negocio redondo, ¿no? Obviamente todo esto pagado con los impuestos de todos los argentinos. Y para cosas pagadas con impuestos también presentó la menstruación para todos. Ella también apoyó un proyecto para que las toallitas higiénicas, los tampones y las copas menstruales sean compradas por el Estado argentino y garantizados para todas las personas menstruantes. Derecho a la vivienda. Como todo kirchnerista, Ofelia no entiende que el derecho a la vivienda es un derecho negativo, pero no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que tenés el derecho a comprar una vivienda. El Estado no te puede negar esa compra nunca jamás. En este video, Ofelia le quiere poner solución a los problemas que tiene la gente para comprar una casa y con los precios de los alquileres, de formas dignas de la dictadura chavista, expropiando viviendas con control de precios e imponer desde el Estado la discriminación de a quién le puedes alquilar y a quién no. También otro proyecto que quería poner Ofelia son los impuestos progresivos a las viviendas desocupadas o subsidios a quienes se quieren independizar de la casa de sus padres. La vivienda, el derecho número 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada vez más lejos. ¿Por qué la política de la ciudad está tan regalada? O sea, ¿por qué el Estado tiene que ayudar al sector inmobiliario a tener departamentos vacíos? ¿Es esto normal? Para mí no. Lo que le pasa a Buenos Aires, de tener casas sin gente, gente sin casas, alquileres muy caros, compras directamente inalcanzables y que encima si tenés una propiedad preferís ponerla en Airbnb que en alquiler formal o directamente dejar la casa vacía, sí le pasa a otras ciudades. Pero hay que ver qué hicieron. Berlín aprobó la expropiación de 240.000 viviendas y ya acordó la adquisición de 15.000 para alquiler social. Nueva York, si da beneficios a un desarrollo inmobiliario como los que nombré antes, le dice, todo bien, te ayudo con esta norma, pero vos el 30% de estos departamentos los pones a este precio o se lo alquilás a este sector de la población. O más cerca, Montevideo, si una vivienda está vacía un año, tienen que empezar a pagar un impuesto progresivo. O Chile, donde el gobierno promueve un subsidio de hasta 5 años para quienes quieran irse de la casa. Salario universal. Ofelia, como todo kirchnerista, está en contra de la meritocracia y de ganar según lo que producís. Es decir, se basa en sacarle la plata vía impuestos a la gente productiva para dárselo a gente menos rentable. Esto para buscar igualar el salario, justificando este robo como el Estado garantizando un nivel mínimo de dignidad. Con el castigo al exitoso desincentiva el esfuerzo e incentiva la cultura de la vagancia peronista, lo que convierte el salario universal en una medida esclavizante. Salario universal, el Estado garantizando un piso de ingresos. ¿De qué se trata? Hoy el mercado define cuánto vale el trabajo. Vos podés ser moza, programador o cuidar a los pibes y usar el mismo tiempo ganando muy diferente. Con esta propuesta el Estado podría igualar un poco ese valor para asalariados e independientes. En Argentina hay 42 puntos de pobreza. Algunos preferirán pensar que eso es porque no se esfuerzan lo suficiente para que su realidad sea otra, pero la realidad es que los que no tienen trabajo es porque no hay, y hay otros que trabajan mucho y aún así no logran que su familia coma hasta el final del mes. En una situación así son muchas las transformaciones necesarias, pero acá el Estado tiene la oportunidad de igualar un poco, no regalando plata, sino complementando ingresos, reconociendo la crisis existente. ¿Cómo? Y reitero, con un salario universal, con un piso mínimo, con un monto que ayude a alcanzar ciertos niveles de dignidad. Vacunación VIP. En 2021, Ofelia se vacunó con 21 años por delante de ancianos que eran pacientes de riesgo, con el justificante de que ella también formaba parte del grupo de riesgo por ser asmática, mientras que al día siguiente de ella ser vacunada se filtraron fotos de ella fumando. A la final, ¿es paciente de riesgo por ser asmática o por formar parte de la política argentina? ¡Caray!
Hipocresía, silencio y locura feminista. En 2020 y 2021, durante la cuarentena, el gobierno kirchnerista liberó a 11.500 delincuentes, los cuales 700 fueron condenados por crímenes violentos. Eran violadores, femicidas, secuestradores, homicidas y narcotraficantes. Ofelia, en contra del machismo, pero a favor de liberar violadores y femicidas. Así justificó el accionar de su gobierno. Título: el gobierno libera masivamente asesinos y violadores. Bueno, a ver. Evitemos algunas mentiras. La primera: no es el gobierno, es la justicia. 2. No es libertad, es otorgar prisión domiciliaria, potestad que tiene, repito, el Poder Judicial, no el Ejecutivo. 3. No es masivo, es menos del 1% del total. Los números de egresos de la cárcel del año pasado sin pandemia son levemente más bajos que los de ahora. 4. Hablar de presos no es hablar de asesinos y violadores solamente. Casi el 60% lo está por delitos vinculados a la droga o a la propiedad. Poco más del 20% son los que están por homicidio, abusos, violaciones. Más de la mitad de todas las detenciones son sin condena firme, o sea, pueden ser culpables o inocentes. El pedido que se hace en todo el mundo de disminuir los riesgos de contagio en cárceles, otorgando prisiones domiciliarias, en este caso aclara que se eximen esos delitos graves. Sabemos que de todas formas, pero también sepamos que no siempre se es preso por villano, y están dando a entender que toda la gente que está en la cárcel se tiene que morir, que ese debería ser... La realidad es que con el aval del Poder Ejecutivo, distintos jueces, como el juez comunista Víctor Villoni, consolidaron por medio de múltiples fallos y resoluciones mecanismos que permitieron la salida de presos poniendo como excusa los derechos humanos. Como por ejemplo, Pedro Olmos, violador de una niña de 13 años que le dieron prisión domiciliaria al lado de la casa de su víctima. Ofelia se alineó con liberar presos, pero nunca se pronunció en repudio a los homicidios de Morena Domínguez. O sea, ¿dónde quedó su defensa a las niñas? Tampoco Ofelia nunca dijo nada del crimen que cometieron sobre Cecilia Strisowski. ¿Será porque el asesino y sus cómplices piqueteros tienen lazos con el kirchnerismo? También guardó silencio con el asesinato de Lucio. ¿Será porque las asesinas eran feministas? Obviamente Ofelia Fernández se quedó callada con el escrache a Fátima Flores o la violencia ejercida que hicieron contra Victoria Villarroel. ¿Será porque son opositoras a su gobierno corrupto? En 2019 criticó los incendios del Amazonas y los relacionó con el gobierno de Bolsonaro y Macri, pero cuando en 2021 se incendiaban 70.000 hectáreas en 10 provincias del norte argentino, se quedó en silencio. Como toda comunista, ella justifica el robo y la violencia de delincuentes. Hizo una aplicación para controlar a la policía con un criterio parcial para considerar que es violencia policial, siendo ellos los que te tienen que proteger de los delincuentes que ella justifica. Repito, no hay un intento por insertar en el sistema educativo a esa gente. O si vas más arriba al sistema laboral y demás, a la gente en los barrios la quieren excluida, la matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación. O sea, no me parece que sea la ¿Cómo? no, ¿Cómo no va a resolver su alimentación? Que la vía para hacerlo sea esa, sino que si no es esa... ¿Cómo va a resolver su alimentación? ¿Va a matar o a robar para resolver su alimentación? Si un pibe roba, si un pibe anda con un arma, no es porque él... Si un pibe roba o lo que sea, no lo hace porque tiene ganas o porque le divierta el papel de rebelde sin causa. Lo hace porque hay un gobierno que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente tenga las necesidades básicas cubiertas como para no tener que hacer eso. Campaña 2023. Ofelia se sumó a la campaña de miedo y desprestigio hacia Javier Milei, pero que mejor te lo cuente ella con sus propias palabras. Rosario, claro, yo sé cómo me metí que darme una lección para que no vean un tipo que marca Videla, quiere dolarizar $100 y cobrar la universidad y habla con su perro muerto. ¡Vamos! ¿A dónde vas, Ofe? ¡A Rosario! Pero es el Ofelia cantando en contra de Milei. Y no votes a Milei, ley. Este tipo no está bien. Argentina puede ser. Un país con paz. Sergio Tomás. Está bueno. Bueno, perfecto. Canta bien. Ofelia cantando victoria ante las elecciones. De los libertarios
que están, es como que es muy común en estos días, en Twitter te ponen en diciembre se van, en diciembre se van, en Sale diciembre se van. muchísimo, anda buscando un laburo, actualizar el currículum, Sí. todo el tiempo sale. No nos vamos a ir a ningún lado, nunca nos vamos a ir a ningún lado y no se pasen de vivos, no se pasen de confianza, que estarán puteando mucho en Twitter, serán muy buenos en hostigando a la gente, pero no sé si son tan buenos como nuestros militantes para ir y recorrer cada metro cuadrado del territorio argentino convenciendo, porque están convencidos. Entonces, no se confíen, que me parece que también puede pasar muy tranquilamente que Massa sea el próximo presidente. Es gracias a ese esfuerzo y a pesar de sus lamentos tuiteros. ¡Tráeme una urna, viejo! ¡Tráeme una urna! En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarreal. ¿Dirá lo mismo con Milei siendo el presidente más votado de la historia de Argentina? No sé si lo escuchaban en el debate el otro día. El flaco decía que si le daban 20 años iba a ser Alemania, si le daban 50 iba a ser Estados Unidos. Yo lo primero que pensaba era tipo, che, un montón de tiempo. No vas a gobernar 50 años, hermano. Pero yo en realidad no tengo un problema con que es mucho tiempo para ser Estados Unidos. Yo no quiero ser Estados Unidos. Yo quiero que seamos Argentina. Y no nos puede gobernar gente que resigna y no le da orgullo esta patria y no sueña con hacer grande a esta patria. Ofelia no entendiendo que la referencia es económica y resignándose a ser como Estados Unidos o Alemania, teniendo en cuenta que en Argentina hay un 45% de pobres, 10% de pobreza extrema y 140% de inflación, y todo esto gracias al gobierno kirchnerista. Su último paso en su intento de la destrucción de la Argentina. Ofelia se largó a llorar cuando se terminó su periodo de legisladora, ya que no renomó banca y por este motivo fue objeto de burla hasta de los noticieros. Personalmente les digo, yo termino esto sin cargo, así que soy una más de ustedes, compañeros. Ofelia, corazón, hágate de los pibes para la liberación. Y ahora va a tener que salir a laburar. Y cuando perdió las elecciones salió a defender a Massa públicamente y se sumó al movimiento golpista generado por la extrema izquierda argentina. Y aún así estoy bastante convencida de que el pueblo argentino pasó mucho más oscuras que esta. Entonces, de esta también se sale, esta también se pelea, que frente a cada una de las amenazas que sufren los consensos democráticos que conquistamos o los derechos que nos importan, van a poder. Vamos a estar ahí para pelear y ser una barrera cada vez que sea necesario, y confío en que vamos a mantener en lo más alto el orgullo argentino. Ahora la única incógnita que nos queda es ¿cuál es el siguiente movimiento de Ofelia para tratar de consolidar la República Democrática de Peronistán? Sus ansias de